Hola, muy buena tarde. Bienvenidos a nuestra primera sesión de nuestra semana número 3, donde estamos observando los temas de esta unidad que es los sistemas vivos. Vamos a tratar preferentemente lo que es nuestra actividad integradora número 5 y número 6 de este módulo número 14, nuestro universo natural, pero también si existen algunos temas que necesiten alguna explicación o alguna pregunta que haya surgido en la revisión de los temas de esta semana, con todo gusto pueden realizar sus preguntas. Vamos a recordar, jóvenes, algunas de las reglas de comunicación. Si tienen alguna duda, comuníquense directamente tomando el audio de esta plataforma Zoom, o bien pueden escribir por medio del chat de este mensajero. Se está generando un video de esta sesión, el cual se va a subir a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Cecilia, Carlos y Cintia, bienvenidos a esta sesión, nuestra primera sesión de nuestra semana número 3. Y ahora, ¿cuáles son los aprendizajes esperados que nosotros tenemos para esta semana? Aprenderemos sobre la relación entre materia y energía. En nuestra primera semana nosotros aprendimos ya acerca de la estructura de la materia, propiedades de la materia, sabemos que se rige por una ley. En nuestra segunda semana aprendimos sobre los tipos de energía, las manifestaciones de energía. Y en esta semana, jóvenes, aprenderemos algo muy importante, la relación que existe entre la materia y la energía y también las características que tienen los seres vivos que los diferencian de esa materia inerte o de esos seres no vivos. Exploraremos una parte muy importante de esas características y de las funciones que tienen todos los seres vivos, y aprenderemos acerca de los procesos de nutrición, que es diferente entre los diferentes seres vivos y una característica que la materia inerte pues no posee. También podremos entender cómo es que los seres vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Si nosotros recordamos cuál es el aprendizaje de nuestro módulo número 14, recuerden que nosotros estudiábamos a las ciencias experimentales. Ya aprendimos física, ya aprendimos un poco de química, ya en esta semana vamos a aprender algo de biología y, ¿por qué no?, también un poco de ecología. Así también estaremos viendo algunos tópicos relacionados con lo que es bioquímica, y adivinen que todas esas ciencias son ciencias experimentales que me permiten estudiar a ese universo natural que soy yo mismo, que es mi entorno. No nos referimos a esos astros que, con lo aprendido, ya podemos al menos saber esas características. ¿Por qué? Porque nosotros, conociendo la estructura más pequeña, podemos darle la explicación a algo más grande. Pero ese no es nuestro objetivo. El universo natural es aquello que nos rodea, en donde coexistimos. En mi espacio de trabajo, yo puedo observar fenómenos a diario, en las actividades que yo haga, en mi comunidad, y por qué no observarlo desde esta forma, que coexistimos también en ecosistemas. Aunque vivimos en ecosistemas artificiales que son creados por el hombre, aún así estos persisten dentro de ecosistemas naturales. Entonces nosotros vamos a tener ya la capacidad de poder relacionar todo lo que hemos aprendido y darle explicación a esos fenómenos que nos ocurren a diario. Esta semana es muy interesante, jóvenes. En esta semana, olvídense ya de hacer videos, de hacer presentaciones. Las actividades son sencillas, pero son muy importantes. Norma, bienvenida a esta sesión. Ya recordamos este propósito formativo. Vamos a ver esa dinámica del universo, pero ese universo es donde yo coexisto. Vamos a aprender esas características y sobre todo a relacionarlas.
Para aquellos que ya se integraron a esta sesión, ¿tienen alguna pregunta en particular sobre los temas? ¿Alguna inquietud sobre nuestras actividades integradoras? Bueno, vamos a arrancar, jóvenes. Para nuestra actividad integradora 5, llamada Los seres vivos, el propósito es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos. Para ello, jóvenes, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales y identificar la existencia de organismos unicelulares. Vamos a entregar solamente un documento en Word, es un documento sencillo, pero aquí nosotros es importante que lo describamos con nuestras propias palabras. Además, vamos a investigar algunos organismos, tanto unicelulares como pluricelulares, y aquí voy a hacer un énfasis acerca de los organismos pluricelulares. Hongos, como lo es Saccharomyces, Acetobacter, Penicillium, estos son hongos unicelulares, no son organismos pluricelulares. Voy a revisar las referencias para saber de dónde están buscando esta información, pero es continuo que en esta actividad integradora no se profundice más acerca de lo que son los organismos pluricelulares y exista todavía alguna confusión respecto de confundir estos organismos unicelulares con organismos pluricelulares. Vuelvo a repetir, Saccharomyces, Penicillium, Streptomyces, son organismos unicelulares, son hongos. Existen también hongos macroscópicos, pero particularmente estos son unicelulares. Así es que pongan atención en este rubro de su actividad. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Vamos a hacer una portada en nuestro documento que contenga nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. A continuación de ello, nosotros vamos a hacer una tabla. En esta tabla vamos a describir, es una descripción breve y precisa de las 8 características fundamentales que tienen los seres vivos. Los seres vivos tienen más características de las 8 que vamos a ver, por supuesto que sí las tienen, pero las 8 características fundamentales las poseen todos los seres vivos y no la posee la materia inerte. Así es que tengan cuidado con esas características. Y también vamos a realizar una búsqueda en Internet para colocar una imagen que sea representativa de esa característica. Recuerden, nosotros tenemos que escribir con nuestras propias palabras esas características. Tiene que ser breve y preciso. No es suficiente con mencionarlas. Es una descripción breve y recuerden, tiene que ser por cuenta propia. En un párrafo de 8 a 10 renglones vamos a describir acerca de los procesos vitales. Vamos a elaborar un cuadro donde vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Hay que poner atención. Aquí hay que colocar características, no ejemplos. Vamos a mencionar también aquí un organismo unicelular y uno pluricelular que se utilizan en la industria farmacéutica y vamos a investigar en diversas fuentes algunos ejemplos de sus usos en la medicina. Y finalmente vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la que expliquemos con nuestras propias palabras eh, acerca de la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Del conocimiento científico. Nosotros ya explicamos para qué era el método científico, y el método científico lo que genera es un conocimiento científico. Una vez que esos procedimientos han sido validados y obtenemos ese conocimiento es científico. Y vamos a concluir respecto de ello en esta actividad. Terminamos nuestra actividad y la guardamos con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, A y 5. Y bueno, ¿cuáles son esas 8 características fundamentales que tienen todos los seres vivos? Todos, desde una diminuta bacteria como es Escherichia coli
hasta un enorme elefante comparten las mismas características, y ello pasando por plantas, por un árbol que nos da mangos, por el pasto, por el ser humano, las jirafas, los champiñones que nosotros comemos, el maíz, un tigre, un jaguar, jóvenes, todos tienen o poseen al menos estas 8 características. Deben de poseerlas para ser considerados seres vivos. Ahora bien, los seres humanos, por ejemplo, ¿tenemos más características? Por supuesto que sí, desarrollamos una comunicación. Las hormigas se comunican, Noé. Sí, asesor. Le pregunto, ¿las hormigas desarrollan una comunicación? Sí, también por medio de las antenas. Perfecto, tienen una comunicación química y tienen algunos órganos que les permiten comunicarse. Los delfines se comunican, incluso las plantas tienen una comunicación química. Existen, por ejemplo, las bacterias pueden comunicarse, algunas sí, algunos otros organismos no. Les pregunto ahora, ¿todos los seres vivos desarrollan sentimientos? Sí, también asesor. Todos, todos, todos. Ah, bueno, los microorganismos, no. Bueno, el ser humano ha desarrollado una característica como es un lenguaje y también escritura. Existen otras especies que desarrollan un lenguaje, pero no han desarrollado una escritura. Entonces, esas son características, sí, de los humanos. Esas otras características son propias de una raza. Las características que vamos a ver en este momento, así como Noé nos indica, los microorganismos tal vez no tienen sentimientos y tal vez, efectivamente no los tienen, pero poseen las mismas características que nosotros tenemos. Los seres humanos han desarrollado más, pero hay otros organismos que tienen otras características que nosotros no tenemos, pero en general todo ser vivo posee las mismas 8 características. ¿Cuáles son esas características? Los seres vivos tienen una estructura, ya que están altamente organizados, contienen partes especializadas y coordinadas. Si yo les preguntara, ¿esta engrapadora que tengo tiene una estructura? Por supuesto que sí. Posee una altura, posee un peso, está elaborada de diferentes materiales y tiene una función. ¿Tiene estructura? Por supuesto que sí. La materia inerte también tiene esas características, solo que los seres vivos están altamente organizados, a diferencia de esa materia inerte o de esos seres no vivos. Los seres vivos tienen una organización ya que están conformados por la unidad fundamental de la vida que son las células. De aquí que existen organismos unicelulares están formados por una sola célula e incluso ellos son increíblemente complejos. Si un ser unicelular es complejo, los organismos pluricelulares, que quiere decir que están formados de 2 o más células, pues son todavía más complejos. Así es que los seres vivos poseen una estructura y una organización. La materia inerte también la posee. Eso es cierto, aunque es más simple. Los seres vivos tienen un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son una serie de reacciones químicas que particularmente les vamos a llamar reacciones biológicas, que les permiten a los organismos vivos el crecer, el desarrollarse, ese mantenimiento celular y que también le permite obtener energía a partir de los nutrientes. De aquí que el metabolismo nosotros lo clasifiquemos en anabolismo, que es esas funciones o esas reacciones biológicas que nos permiten crecer, que nos permiten desarrollarnos, y también el metabolismo se divide en lo que es el catabolismo. El catabolismo nos permite obtener energía a través de otras moléculas orgánicas. Particularmente nosotros les llamamos nutrientes o alimentos.
Yo ya soy una persona adulta, van a decir, usted ya no va a seguir creciendo, pero sigo en un mantenimiento celular. Mis uñas siguen creciendo, mi cabello sigue creciendo, si me corto, cicatrizo y sano, que es parte de ese mantenimiento celular. Generalmente sufro de un descamamiento de piel paulatino como parte de ese mantenimiento celular y es gracias a esa parte del metabolismo. La parte del catabolismo que me permite tomar energía a partir de los nutrientes lo llevan a cabo todos los seres vivos. Es una característica que la materia inerte no tiene. Una roca no necesita mantenimiento, no necesita obtener energía, simplemente es inerte. Posee una estructura, posee una organización, sí, pero no posee esta capacidad de poder extraer energía de otros nutrientes, de crecer, de desarrollarse, gracias al metabolismo. Esta es una característica que tienen los organismos vivos y que podemos diferenciarlo de esa materia inerte. Los seres vivos, jóvenes, también tienen o presentan una homeostasis. ¿Esto qué quiere decir? Que es una capacidad de regular las condiciones internas para que esas reacciones biológicas se lleven en forma adecuada. Ahorita en algunos lugares del país ya están entrando esos frentes fríos, la temperatura de nuestro ambiente viaja y ¿qué es lo que hacemos? Generalmente utilizamos ropa que nos abrigue, ¿para qué? Para evitar perder calor. A diferencia de cuando estamos en verano, que generalmente utilizamos ropa más holgada, ropa de algodón, ¿para qué? Para mantenernos frescos. ¿Por qué esa necesidad de abrigarnos cuando hace frío o tener ropa más delgada cuando hace calor? Para que ese ambiente interno esté regulado y se puedan llevar a cabo todas esas funciones biológicas de ese metabolismo de forma apropiada. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de cuando presentamos una infección o nos resfriamos? La temperatura promedio, por ejemplo, del ser humano es de 36.5, 37 grados. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura aumenta en un solo grado? Nos empezamos a sentir mal, nos empiezan a doler las articulaciones. Si sube a 39, 40 o incluso 41 grados, nuestra vida se está poniendo en riesgo por ese aumento de temperatura. Pasamos de una febrícula a una fiebre. ¿Por qué es peligroso? Porque las reacciones en mi cuerpo, esas reacciones biológicas, ya no se están llevando a cabo y puede ser peligroso. En el caso contrario, ¿qué es lo que pasa si la temperatura de mi cuerpo empieza a descender? Entonces entro en un estado de hipotermia. Generalmente mi cuerpo trata de evitar perder calor y la irrigación sanguínea en mis extremidades empieza a cesar. Entonces mis dedos de mis extremidades, los dedos de mis manos y de mis pies se empiezan a poner azules, después morados, y si no se activa nuevamente la circulación, puedo perder mis extremidades. ¿Por qué? Porque mi cuerpo trata de guardar ese calor para continuar con las funciones biológicas. Esa es la capacidad de regular ese ambiente interno. Los seres vivos lo regulan. ¿Todos a la misma temperatura? No, porque los seres vivos están adaptados a diferentes circunstancias. Tal vez hayan escuchado que existen algunos, por ejemplo, algunos animales de sangre fría y ellos dependen de la temperatura del medio ambiente. Ellos funcionan en un amplio rango de temperaturas. Cuando hace mucho frío, se aletargan y cuando hace mucho calor, están más activos porque ellos tienen otro tipo de metabolismo. Las plantas pueden soportar cambios de temperatura, pero a temperaturas muy bajas pueden sufrir daño en sus tejidos. A temperaturas, una planta a más de 45 grados empieza a secarse y se deshidrata porque no puede regular ese ambiente interno. Entonces la homeostasis es muy importante y la presentan los seres vivos. Los seres vivos también presentan un crecimiento regulado. Pasa también con las plantas y con todos los organismos vivos, incluso esas diminutas bacterias. Eh, Nosotros cuando nacemos, como esos neonatos o esos bebés,
tenemos un crecimiento regulado y lo vemos así con prácticamente todos los animales que nosotros vemos en la naturaleza, pero pasa con las plantas, pasa con los hongos, pasa con los microorganismos, todos experimentan un crecimiento regulado. Incluso aquellos que están formados por una sola célula experimentan en sus procesos de reproducción cuando se reproducen su tamaño para esa madurez celular empieza también un incremento de tamaño y con ello un crecimiento para su propia reproducción. Los seres vivos, hablando de reproducción, tienen diversas formas de reproducirse. Pueden reproducirse de forma sexual. Esto es cuando necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo padre o un organismo madre, es decir, un macho o una hembra o un gameto femenino y un gameto masculino. Pero también existe una reproducción asexual en el caso de los seres vivos. No todos pueden tener esta capacidad, pero incluso hay algunos seres vivos que tienen ambas capacidades, de reproducirse de forma sexual o de reproducirse de forma asexual. La reproducción asexual es muy común en prácticamente todas las bacterias. En algunos hongos, es decir, a partir de un organismo, este se divide dando origen a otro ser vivo. En el caso de los animales, existen pocos animales que tienen la capacidad de reproducirse de forma asexual. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una estrella de mar y la cortáramos exactamente a la mitad, de cada fragmento podría surgir una estrella de mar completamente funcional e independiente. Con esto no les digo que vayan y empecemos a cortar a todas las estrellas de mar, pero tienen esa capacidad. Las plantas tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual y asexual. Las plantas con flor, las angiospermas, necesitan el polen, de donde va ese gameto masculino, que se deposita en el cáliz y de aquí surgen el fruto, en ese fruto hay semillas y esas son concebidas por una reproducción sexual. Pero ¿quién de nosotros no ha reproducido una planta por medio de esqueje o por medio de estaca? Por ejemplo, si hay un árbol que nos gusta mucho, por ejemplo, de una de las ramas podemos procurarla, darle un tratamiento, cortarla y sembrarla. Y con los cuidados suficientes, a partir de esa rama puede surgir un árbol completamente. Es una capacidad asexual que, por ejemplo, las plantas tienen ambos. La mayor parte de los animales se reproducen de forma sexual, excepto algunos, como les mencioné, las estrellas de mar, y también de algunos gusanos que puedan reproducirse de esta forma. Los seres no vivos, casi la mayoría, no pueden reproducirse, excepto ¿quién? Los virus. Los virus no son organismos vivos. No son organismos vivos, así que quiere decir que no nacen y no se pueden matar. Son materia inerte, pero tienen una capacidad de reproducción. Para poderse reproducir necesitan forzosamente infectar a un organismo vivo. Mediante ello, inician un mecanismo de reproducción y con lo cual a esto se le llama virulencia. Pero les vuelvo a repetir, los virus, los priones, no son organismos vivos. Poseen algunas características de los organismos vivos, pero no las poseen completas. No presentan una homeostasis, no presentan un metabolismo, así es que no son organismos vivos. Otra característica de los organismos vivos que nos diferencian de esos seres no vivos es esa irritabilidad o respuesta. Como ven ustedes la imagen en la pantalla, tal vez ustedes tengan una de estas plantitas que al ser tocada se pliegue. ¿Y esto para qué? Para protegerse, tal vez se pose ahí una oruga y para no ser devorada se pliega. Los seres vivos presentan una irritabilidad o respuesta hacia el medio ambiente. ¿Cuántos de ustedes, no, cuando llegan de trabajar o en la noche o llegando a una fiesta y alguno de nuestros familiares o un amigo se esconde detrás de la puerta y nos brinca de repente, quien no grita
o sale corriendo o incluso se desmaya. Es una irritabilidad o una respuesta que presentamos ante esos estímulos. ¿Quién de nosotros cuando no va caminando por la calle y de repente en una reja sale un perro ladrando y no nos asusta y nos hace brincar o nos hace gritar? Es esa parte de esa respuesta. Por ejemplo, yo en la mañana, después cuando me preparo mi desayuno, imaginen que se me olvide que el comal o el sartén que está en la estufa está caliente y lo agarro para ponerlo en el fregadero. Si está caliente, pues grito o inmediatamente lo suelto. ¿Para qué? Para no provocarme daño en mi mano por no poner atención y al no saber que se encontraba caliente. Presento una respuesta ante ese medio y los seres vivos presentan diferentes tipos de respuesta. Algo que la materia inerte no va a presentar. La materia inerte no presenta miedo, no presenta esa respuesta hacia los propios estímulos del medio. Finalmente, los seres vivos, cuando se integran dentro de poblaciones y estas poblaciones se involucran en comunidades y existe competencia, pueden evolucionar. Los seres vivos tienen una capacidad de adaptación. El ser humano, por ejemplo, ha sido bastante creativo. Si hay mucho frío, se cubre. Si hace mucho calor, se descubre. Ha diseñado herramientas y esto para poderse adaptar al propio medio. Ha sido tanta la creatividad del ser humano que incluso ha desarrollado tecnología. Eh, Claro, porque el ser humano tiene otras características como el desarrollo de inteligencia. Pero si nosotros observamos la naturaleza, los organismos pueden adaptarse a diferentes medios. Estos, cuando se integran en poblaciones y estos a partir de comunidades, si existe alguna competencia por el alimento o por el territorio, aquellos que son más fuertes pueden heredar sus genes y con ello tienen la característica de que pueden evolucionar permaneciendo en el medio a través de generaciones. Es una característica que también todos los seres vivos y algunos, como alguna materia inerte, y voy a recordar nuevamente a los virus, que no son seres vivos, tienen la capacidad de adaptarse. Nosotros lo hemos visto en los últimos años. Con este nuevo virus que surge, el SARS-CoV-19, ha tenido diferentes variantes. Hoy en día la que predomina es la variante Omicron y esto es por su capacidad de adaptación. Entonces, los virus tienen una estructura, por supuesto, tienen una reproducción, sí, se pueden adaptar, sí, pero no presentan metabolismo, no presentan una homeostasis, no presentan una irritabilidad o respuesta. Y esta deficiencia de estas características hace que no sea un ser vivo. Y así nosotros podemos describirlas. Recuerden, ustedes tienen que describir con sus propias palabras estas 8 características y también, jóvenes, busquen una imagen en internet que sea representativa de esta característica. Los seres vivos, a diferencia de los seres no vivos o de esa materia inerte, tienen procesos vitales. Estos procesos vitales son muy importantes y son una serie de funciones para el mantenimiento de la propia vida, como lo son la nutrición, el transporte de sustancias, la respiración, el metabolismo y la reproducción. En el caso de la nutrición, los seres vivos presentan diferentes tipos de nutrición. En esta nutrición puede ser una nutrición autótrofa o puede ser una nutrición heterótrofa. Me voy a adelantar un poquito a los temas de la actividad número 6, pero que son importantes poderlos explicar en este momento. Los seres vivos que son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan son organismos autótrofos. Todas las plantas son organismos autótrofos. ¿De dónde obtienen energía? La obtienen de la luz del sol. Y a partir de minerales, agua y dióxido de carbono pueden sintetizar todo lo que necesitan. Pueden sintetizar proteínas, vitaminas, carbohidratos, todo ello para su estructura y para fabricar más energía. En el caso de los animales, todos los animales somos organismos heterótrofos.
los organismos heterótrofos no tienen la capacidad de sintetizar todas las sustancias que necesitan. Es por ello que necesitamos alimentarnos de otros seres vivos. Los humanos nos alimentamos de animales, nos alimentamos de plantas, nos alimentamos de microorganismos. ¿Por qué? Porque de ahí obtenemos esos nutrientes que necesitamos para producir energía, para nuestro mantenimiento celular. Por ello es que somos organismos heterótrofos. Entonces existe una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. Todos los seres vivos necesitan un transporte de sustancias. Por ejemplo, las plantas tienen un sistema vascular que les permite absorber agua por las raíces y transportarla por sus tallos hasta sus hojas. Y también transportan los nutrientes que sintetizan y todas las sustancias que necesitan. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos y los animales, contamos con un sistema respiratorio para poder respirar ese oxígeno que se encuentra en el aire. Transportamos nuestros desechos, evacuamos, transportamos por medio de nuestro sistema circulatorio hormonas, nutrientes, oxígeno y lo que nosotros necesitamos. Los seres vivos también se reproducen y esta reproducción, como les mencioné hace un momento, puede ser una reproducción sexual o una reproducción asexual. Y los seres vivos también, jóvenes, necesitan una respiración. Para ello, jóvenes, la respiración también es particular y es diferente en los seres vivos. La respiración puede ser aerobia o pueden tener una respiración anaerobia. Los leones, las jirafas, las ballenas, los peces, respiramos oxígeno. Claro que, por ejemplo, los animales terrestres respiramos ese oxígeno que se encuentra en el aire, mientras que los peces respiran ese oxígeno que se encuentra disuelto en el agua, pero los peces respiran oxígeno. ¿Dónde se encuentra ese oxígeno? Se encuentra en el agua, ya sea agua salada o agua dulce. Claro que contamos con diferentes sistemas de respiración. Mientras el ser humano, los gatos, los leones, contamos con pulmones dentro de nuestro sistema respiratorio, los peces tienen branquias en su sistema respiratorio. Los insectos no tienen ni branquias, tampoco cuentan con pulmones. Entonces, ¿cómo respiran los insectos? Los insectos tienen otro tipo de respiración, se llama respiración branquial, también necesitan oxígeno, pero esto lo hacen a través de un sistema de túbulos que se mueve por músculos que tienen para llevar ese oxígeno a los órganos que lo necesitan. Pero necesitamos oxígeno, independientemente de cómo o de qué sistema lo transporte. Pero existen algunos organismos que no necesitan oxígeno para respirar, para completar esta tarea biológica. Entonces, ¿cómo completan su respiración? Por medio de procesos químicos. Existen algunas bacterias y generalmente son bacterias que utilizan sistemas de oxidación de hierro o la conversión de nitratos a nitritos para completar su sistema de respiración. Y para este tipo de microorganismos, el oxígeno es tóxico. Así es que tienen otro sistema por el cual cumplen esta función de respiración. Y estos son los procesos vitales que todos los seres vivos tienen. Claro que existen algunas variantes entre ellos porque la vida es increíblemente diversa, pero entre esa diversidad cumplimos con estos procesos en específico. También los seres vivos, todos, desde una diminuta bacteria hasta lo alto de una jirafa, pasando por un enorme árbol o un pequeño arbusto, todos tenemos las mismas características, jóvenes. Estamos formados en su gran mayoría por los mismos elementos, como lo es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. A eso los vamos a conocer como bioelementos primarios. Y cuando reaccionan estos elementos entre sí, forman biomoléculas. Biomoléculas como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, carbohidratos como grasas. Se necesitan para la estructura, se necesitan para la obtención de energía
y cada una de estas biomoléculas tiene funciones específicas. Los seres vivos tienen una estructura y una organización compleja. Nosotros ya estudiamos la estructura de la partícula más pequeña de la materia, que son los átomos. Cuando estos reaccionan, forman moléculas. Los átomos de los principales elementos que están conformados los seres vivos forman biomoléculas. Estas biomoléculas son características de los orgánulos celulares. Diferentes orgánulos celulares conforman una célula. A partir de una célula podemos tener nosotros ya un organismo. Si este es funcional y autónomo, vamos a tener un organismo unicelular. Y aquellos que están conformados por más células y que son más complejos son organismos pluricelulares. Cuando se tienen más células con una función en específico, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos para formar sistemas de órganos y estos se acoplan para formar un organismo pluricelular muy complejo. Entonces podemos tener organismos unicelulares que son altamente complejos y organismos pluricelulares que todavía son más complejos, pero gozan de un sistema de organización. Por ejemplo, el ser humano tiene diferentes sistemas de órganos. Tiene un sistema tegumentario, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema endocrino, un sistema reproductor, y todos esos son acoplados y tienen funciones en específico y con separación de tareas. Un organismo celular como una bacteria, claro que no posee o no está tan especializado, pero también cumple con estas funciones, a pesar de esa sencillez que tiene. A partir de esto, nosotros debemos de tener la comprensión de que existen organismos que nosotros no podemos ver, pero existen. Estos son generalmente microscópicos y están conformados por una sola célula, a los que llamamos organismos unicelulares. Y existen tanto organismos eucariotas como organismos procariotas unicelulares. ¿A qué nos referimos con procariotas y eucariotas? Los organismos procariotas son organismos que son evolutivamente más simples. ¿Debido a que no presentan un núcleo celular? Su DNA se encuentra esparcido en el citoplasma. Presentan tal vez algunos ribosomas, pero no presentan más orgánulos celulares. Pueden existir en ausencia de oxígeno, entonces pueden ser organismos anaerobios. La mayoría se reproduce por bipartición, que es decir, una reproducción asexual, y la mayoría son heterótrofos. Aquí vamos a encontrar las bacterias y prácticamente todas las bacterias o su gran mayoría son organismos heterótrofos. Así es que no los confundamos en primera con organismos pluricelulares ni con organismos autótrofos a las bacterias. Los organismos eucariotas son células más evolucionadas, ya que presentan un núcleo real. En este núcleo se encuentra el DNA. Presentan orgánulos celulares, pueden ser aerobios, se reproducen por divisiones celulares específicas, ya sea por mitosis o meiosis, y pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos. Autótrofos jóvenes, algunos organismos eucariotas, como algunas algas simples, y heterótrofos como los hongos. Existen hongos unicelulares, los que ya les mencioné, y que no los quiero ver en sus tareas como organismos pluricelulares. Recuerden, lo que es Saccharomyces, Klebsiella, Penicillium, son organismos unicelulares. No debemos de confundirlos con organismos pluricelulares. Eso sí, todos los hongos son organismos eucariotas, como los animales, como el ser humano, ya que nuestras células son células evolucionadas que presentan un núcleo bien definido. Los organismos pluricelulares, como les mencioné hace un momento, están conformados por dos o más células y estas células se especializan formando tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos se acoplan a otros sistemas hasta formar un organismo superior.
¿Cuál es la ventaja de los organismos pluricelulares? De que estos órganos y esos tejidos tienen una colaboración y una división de actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos órganos que no funcionan o que no participan con otros sistemas de órganos, ya que nosotros tenemos un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema reproductor, un sistema esquelético, aunque también vamos a tener algunos órganos que participan en varios sistemas. Y esto es por la colaboración y también la división de actividades. Además de que los organismos pluricelulares están más organizados, ese nivel de organización es muy superior al de los organismos unicelulares. Con ello, jóvenes, ¿cuáles son las características de los organismos unicelulares? Solo están formados por una sola célula, existen en diferentes reinos, como es el reino bacteria, de las arqueas, el reino de los hongos, el reino cromista. Van desde tamaños microscópicos hasta algunos pocos milímetros, pero no más. ¿Pueden vivir en hábitats extremos? Sí, sí pueden vivir y se les conoce como organismos extremófilos. Y ahí podemos encontrar algunas bacterias que pueden crecer en ambientes muy salinos, en ambientes de temperaturas muy altas, en ambientes muy ácidos. Eh, Generalmente, y por ser organismos unicelulares, no conforman estructuras de mayor complejidad, aunque pueden agruparse en colonias, debido a que no logran una especialización celular. Los organismos pluricelulares cuentan con dos o más células, y aquí encontramos al reino animal, al reino de las plantas, al reino de los hongos, al reino cromista. Van desde tamaños microscópicos, como puede ser un tartígrado, o lo conocen como tal vez lo conocemos como los osos de mar, hasta tamaños macroscópicos, como una enorme ballena azul o como los árboles, que pueden llegar a medir muchos, pero muchos metros de altura. Generalmente no viven en hábitats extremos y cuentan con una alta especialización celular, ya que pueden formar tejidos, órganos y sistemas donde se acoplan esos órganos. Una tarea muy importante que nosotros tenemos es identificar a organismos unicelulares y un organismo pluricelular que se utiliza en la industria farmacéutica y que se ha utilizado en el área de la medicina. Eh, Vuelvo a repetir por tercera ocasión. Debemos de tener mucho cuidado de no confundir a hongos como Streptomyces o Penicillium como organismos pluricelulares porque no lo son. Eh, Hagan una buena investigación. Yo, por ejemplo, encontré que del hongo Penicillium, hongo unicelular, se pueden obtener muchos antibióticos como la penicilina o la ampicilina. Del hongo Streptomyces se puede fabricar lo que es la tetraciclina, la eritromicina o el cloranfenicol. De organismos pluricelulares encontramos muchísimos. Yo les quise pasar esta nota. Lo que tienen en pantalla es un cangrejo herradura. Vive en las costas de la península de Yucatán y también de Japón. De su sangre y la sangre de este cangrejo prehistórico es de color azul, ya que contiene lo que es una hemolinfa. A partir de la sangre se pueden obtener algunos tratamientos para el cáncer, algunos tratamientos para los astronautas que han estado mucho tiempo en el espacio y sufren de descalcificación. Y a partir de esta sangre se pueden obtener algunos medicamentos. También, y para los que vivan y que mencioné hace un momento en la península de Yucatán, que tal vez conocen, bueno, no es que tal vez conozcan, el árbol de la ceiba es un árbol muy importante eh, por la historia, porque es un árbol sagrado, pero también dentro de la industria farmacéutica es muy importante porque de aquí se puede obtener lo que es el ácido acetil salicílico a partir de su corteza. Y hay muchos árboles en los cuales se puede obtener de su corteza diferentes eh, principios activos que se utilizan en la industria farmacéutica. De hecho, actualmente el 30% de los medicamentos se extrae de las plantas y yo creo que para
unos 10 o 15 años, el 50% de los medicamentos va a ser extraído de las plantas. Del árbol de la ceiba, por ejemplo, además de que la corteza tiene ácido acetilsalicílico, se obtienen antiespasmódicos, eméticos y diuréticos. Es muy difícil encontrar un organismo pluricelular que nosotros utilicemos para algún tipo de tratamiento. Yo les quisiera preguntar, supongamos que eh, me duele en la noche, me duele un poco el estómago y no puedo dormir. ¿Ustedes me recetarían que me tome un té? ¿Y de qué? De manzanilla, Perfecto, de manzanilla. ¿Y la manzanilla qué es, Carlos? un desinflamatorio. Pero, ¿qué es la manzanilla? Ah, una planta Pues es una en sí. planta. Y si es una planta, es un organismo de qué tipo. Todas las plantas, recuerden, son organismos pluricelulares. Todos son pluricelulares. Pero tal vez yo no tengo a la mano manzanilla. ¿Y de qué puedo tomar? Pues tal vez un té de hierbabuena. O por ejemplo, que mañana tengo un examen para la escuela. Así es, Francisco, es un organismo pluricelular y me encuentro muy nervioso y no puedo conciliar el sueño. Pues a veces tomo un té de azares y con eso ya me siento mejor. Ah, muchas gracias, Cintia. Un té de tila y todos estos son plantas. O es más, a veces a mi cafecito le pongo una varita de canela para que me sepa más rico, pero la canela también sirve como desinflamante y sirve para aminorar un poco el estrés. Y de hecho, en la herbolaria mexicana es muy grande y se está rescatando y se está utilizando, pero tal vez o algunos de ustedes utilicen algún tratamiento natural para alguna afección. Yo, por ejemplo, padezco hipertensión. Todavía no tomo medicamentos. ¿Por qué? Porque trato de controlármela tomando agua de alpiste. Y el alpiste o la semilla del alpiste, ¿qué es? Es pluricelular, viene de una planta semejante al pasto, aparte, bueno, de un pastizal. Y a partir de yo me puedo controlar la hipertensión. Existen muchos tratamientos de herbolaria. Ah, Cecilia, muchas gracias. Manzanilla con limón para los cólicos y el limón por la acidez y la manzanilla, como nos explicó Carlos, es desinflamatorio y claro que sí, aminora los cólicos. En algunas regiones, por ejemplo, se hacen test de pasote para eliminar los parásitos. Jóvenes, utilizamos muchas plantas y todas las plantas son organismos pluricelulares para tratar alguna afección. A partir de estas plantas también se obtienen principios activos o se consumen como tal en infusiones. Tal vez nosotros compremos nuestros tés en la farmacia o los compremos en el supermercado, pero nos ayuda a tratar alguna afección. Así es que tenemos muchos organismos pluricelulares de donde también se extraen principios activos o que los utilizamos o que se utilizan en la industria farmacéutica donde nosotros podemos poner algunos ejemplos. Y sería grato el que si ustedes comparten esa información vía sus actividades, de qué tipo de plantas tal vez utilicen para curar alguna afección. Por ejemplo, ahorita que empieza también estos cambios de clima, algunas veces me da una tos seca. Eh, no me gusta tomar jarabes de farmacia. Mi madre a mí me enseñó a que cortara rodajas de cebolla, que las cubriera de azúcar y que las dejara serenar. Al día siguiente se hace un pequeño jarabe, dos cucharadas de ese jarabe de cebolla que se hace, y me olvido de esa tos seca, al menos por la temporada. Y esos son otros remedios. La cebolla viene de planta, la cebolla es una planta, es un organismo pluricelular y lo trato para alguna afección.
Así es que existen, como les menciono, algunos de estos organismos que nosotros utilizamos y me gustaría mucho el que ustedes me platicaran si los utilizan o si conocen alguno. Cecilia, su abuelita también decía eso. Ah, pues su abuelita, créame que es una persona increíblemente sabia y qué bueno que le comparte esos conocimientos. Solo hay que ponerlos tal vez en acción. También con ello, jóvenes, fíjense y les voy a platicar algo. Lleva 15 años la Secretaría de Salud tratando de recuperar todos esos conocimientos herbolarios y de hecho está haciendo un compendio muy grande respecto de las plantas que se utilizan para alguna afección y sobre todo las cantidades que son recomendadas para utilizarla. ¿Debido a qué? A que, por ejemplo, en nuestro país es extremadamente grande y hay plantas las cuales tienen muchos nombres de acuerdo a las regiones. Y tal vez hay alguna planta, por ejemplo, la cola de caballo, que la utilizan que para tratar giotes y muchas cosas. Pero Para problemas renales también. para problemas renales, pero sí, muchas gracias, Anaí. Y, por ejemplo, pero tal vez en el norte le llamen cola de caballo a otra planta. Y en Michoacán le llamen cola de caballo a otro tipo de planta. Es por eso que la Secretaría de Salud está haciendo un compendio para identificar las plantas y para el tipo de tratamiento. Y es más, de hecho, también para mi, ¿cómo se llama? Y siempre se me olvida el nombre de estas semillas, para la hipertensión. También consumo una semilla. Ahorita se me acaba de olvidar el nombre, pero la tomo y eso me hace sentir muy bien. A ver, se las voy a poner a ver si alguien, por favor, me recuerda el nombre de estas pequeñas semillas. Espero que ahí se vea. Tienen un sabor dulce, pero me ayudan bastante. Y mientras no se me dispare la presión, pues las voy a seguir tomando. Cuando ya no sea controlable, pues voy a seguir las indicaciones de mi médico. Ahora bien, entonces existen diferentes ejemplos en el cual nosotros podemos retomar para poder cumplir la actividad o este rubro de nuestra actividad número 5. ¿Hasta aquí alguna duda con nuestra actividad 5? No, César, todo claro por mi Oh, parte. bueno. Ahora bien, ¿de dónde nosotros obtenemos ese conocimiento científico? Ese conocimiento científico lo obtenemos a partir de la aplicación del método científico. Se observa un fenómeno y entonces se experimenta para saber qué es lo que pasa. Imaginen que son médicos y yo sé que muchos de ustedes el día de mañana lo serán, o que son biólogos y ya sea que estén estudiando por qué las personas no se curan de cáncer cuando están recibiendo un tratamiento, por qué ese cáncer es muy agresivo. Entonces plantean que tal vez la quimioterapia o la radioterapia que estén recibiendo no elimina esas células cancerosas. Se hacen una hipótesis y se ponen a investigar y tal vez algunos otros médicos o algunos otros científicos están estudiando la misma causa o son biólogos y empiezan a observar que los arrecifes de coral están cambiando de color o que cada vez hay menos peces en el mar o que está aumentando la cantidad de medusas en el mar y tal vez eso se deba al calentamiento de nuestros océanos. Entonces ustedes observan este fenómeno y hacen una experimentación para poderle dar respuesta. En función de los resultados que ustedes obtengan, estos resultados, que son tal vez los mismos resultados que otros científicos están encontrando, eso genera conocimiento científico. La aplicación del conocimiento del método científico nos lleva al conocimiento científico. Y el obtener conocimiento científico, jóvenes, nos lleva a algo muy importante, nos lleva a un pensamiento científico. Nosotros conocimos esos modelos atómicos. Nosotros, por ejemplo, yo sé que si me hago un té de cebolla y le pongo azúcar, bueno, lo dejo serenar una noche y al otro día me tomo ese jarabe,
me va a ayudar a aminorar esa tos seca que tal vez tenga. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que lo hacía mi madre, que se lo enseñó mi abuela, y que ha pasado ese conocimiento a partir de ello. Yo sé que que me va a funcionar gracias a ese conocimiento que ha pasado de generación en generación. Así pasa ese conocimiento científico y genera pensamiento científico. Nosotros no vamos a poner a estudiar si efectivamente los átomos tienen neutrones, electrones y protones. ¿Por qué? Porque ya hubo científicos que realizaron esos experimentos, que lo comprobaron, generaron ese conocimiento y ese conocimiento pasa a nosotros generando un pensamiento científico. Por ello es la importancia de ese método científico y observando esos fenómenos nosotros podemos darle explicación. Recuerden que para nuestra actividad integradora número 5 tenemos que cumplir con todos estos rubros. Ya se nos acabó el tiempo. Espero que haya quedado claro esta parte de nuestra actividad 5 y el viernes vamos a retomar estos temas para nuestra actividad integradora número 6. ¿Queda alguna duda, algún comentario? Carlos, Cecilia, Francisco, Norma, Anaí, Cintia. Por el momento no, profe, gracias. Bueno, que tengan, Profesor, gracias. gracias Norma, que tengan una excelente tarde y buen provecho. El próximo viernes vamos a hablar acerca de la nutrición, así es que coman muy rico. ¿Por qué? Porque va a ser un tema muy importante para nuestra actividad integradora 6. Hasta luego. Adiós. Adiós, profe. Adiós.